En este video analizaremos, ¿por qué encontramos dos genealogías del Señor Jesucristo en la Biblia? Analizaremos varias teorías respecto al tema, dividiendo estas teorías en partes. Esta es la parte 1, así que comencemos con la primera teoría. La genealogía de Mateo empieza desde Abraham hasta David y señala al hijo de David, Salomón, y de ahí hasta Jacob, quien engendra a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Y en el caso de Lucas empieza desde Jesús, José, Elí, Natán, David, Abraham, Adán, hasta Dios. Esta teoría menciona la razón de que haya dos genealogías, es debido a que una es la genealogía biológica y otra la legal adoptiva, diciendo que la genealogía que está en Mateo es la descendencia biológica. Mateo sacó su descendencia biológica desde Abraham hasta David, tomando la descendencia de Salomón su hijo, hasta Jacob, y así naciera José, esposo de María. Y Lucas es la descendencia legal. Veamos que Lucas en su investigación y conociendo la genealogía de Mateo comentó. Lucas 1:3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Desde su origen y escribirlas en orden, sacando así la genealogía legal desde José, esposo de María, hasta llegar a Dios. Siendo su padre legal Elí, y su descendencia viene de Natán, hijo de David. En el caso de Elí, según algunos teólogos del primer siglo hasta el cuarto, se creyó que no había error, donde José tenía dos padres, llegando a la conclusión que uno era el biológico y el otro fue por adopción legal. Ahora bien, es lo más lógico, ya que así está escrito, fue engendrado por Jacob. La palabra griega para engendrar es genao, que significa de nacimiento. Engendrar del griego. Genao. Engendrar, dar a luz, nacer, nacimiento, concebir. En el caso de adopción, de parte de Elí, era una práctica legal conforme a la ley. Veamos algunos ejemplos. El caso de Esther. Esther 2:7, y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Otro caso con los hijos de José en Génesis 48:5. Ahora bien, los dos hijos que te nacieron aquí en Egipto, antes de que me reuniera contigo, serán considerados míos. Efraín y Manasés serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. Nueva versión internacional. Y estos hijos son los que aparecen como tribus, en Apocalipsis 7:6-7. Así también lo vemos en el caso de Moisés cuando fue adoptado por la hija del faraón, y éste renunció a la herencia terrenal y puso su fe en la celestial. Hebreos 11:24-26. Éxodo 2:10, y ella lo adoptó como hijo suyo. Y tiene lógica, la genealogía de Lucas, donde por medio de esta, nosotros también fuimos adoptados. Gentiles. Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Gálatas 4:5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por su nombre. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Siendo la razón que Lucas traspasa a Abraham hasta llegar hasta Dios. Y así todos fuimos adoptados por su amor. Juan 3:16. La conclusión más lógica, Jacob engendró a José y fue adoptado por Elí, y casándose con su madre. Por eso, Mateo, cuando se pone a investigar, conoce que José fue engendrado por Jacob siendo su padre biológico. Así también debemos de tomar en cuenta que Lucas era un gentil,
no judío, y no tenía las mismas creencias de los judíos, siendo que ellos no tenían en cuenta el testimonio de una mujer. Era fácil para Lucas poner a María en la genealogía, porque él estaba haciendo una investigación para una persona no judía. No tendría por qué dudar, si era claro que estaba consciente de su investigación por parte del Espíritu Santo. Tengo una misma historia en mi propia familia donde un familiar se casa con su hoy esposa y ésta tenía un hijo y lo adoptó, como su hijo y así está registrado hasta hoy. Y la mayoría según cree que él es su padre biológico. Esta misma historia se repite, casi en todas las generaciones hasta la fecha. Siendo la genealogía de Mateo para los judíos, con la promesa de Abraham, y Lucas con la promesa a los gentiles hasta Dios. Ahora bien, porque en los primeros siglos como Julio Africano, Simón Adriano, Arístides, Eusebio de Cesarea, Agustín de Hipona, Gregorio Naciano, leyeron lo que está escrito y nunca pensaron otra forma de lo que estaban leyendo y todos hablaron de una adopción. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no se adoraba a María, como acontece en este tiempo. Desde el siglo V en adelante se empezó a adorar y rendirle culto a María y la mayoría de los evangélicos fueron católicos y claro todos adoramos a María, y este amor se quedó en miles de personas aún protestantes. Recuerda. Retén lo bueno, desecha lo malo. Fin de parte 1. En la parte anterior se analizó la teoría de por qué hay dos genealogías, una es la biológica y otra la legal. Adopción. En este video analizaremos otra teoría respecto a las genealogías que aparecen en Mateo y Lucas. Así que comenzamos con esta parte 2. Se comenta que Elí y Jacob eran hermanos. Pero esta teoría no puede ser correcta, debido a que estamos viendo que los antepasados de Jacob como la de Elí, hasta Salomón y Natán son diferentes. Un ejemplo propio. Si hoy tengo otros hermanos, es claro que ellos no cambian, aunque tuviera varias esposas, los hermanos son hermanos hasta morir. Y si Elí y Jacob tienen diferentes genealogías es más claro que no eran hermanos, pero sí pudieron ser primos hermanos de la misma tribu, como se muestra en la parte 3. Y esto es lo más lógico. Es la misma familia, pero con diferentes apellidos. Entonces esta teoría no coincide. Recuerda. Retén lo bueno, desecha lo malo. Fin de parte 2. En la parte anterior se analizó la teoría sobre si Jacob y Elí pudieron ser hermanos. En esta parte 3 analizaremos otra teoría, así que comenzamos con este análisis. Se comenta que Jacob no tuvo descendencia y que murió, y que Elí, siendo el pariente más cercano, se unió a su esposa y nació José. Entonces, Mateo, como escribió la primera genealogía, ¿se equivocó al poner a Jacob como el que engendró a José? Si no tuvo hijos, no se pondría como el que engendró. Y si Elí se unió a la esposa de Jacob, y por él se engendró a José, entonces no tendría caso mencionar a Jacob. Así tenemos una historia en la misma genealogía, donde Ruth se casó con Malón y cuando éste murió, se casó con su pariente Boz, pero como no tuvo hijos con Malón, y sí con Boz, estos son los que se tomarían en cuenta en su propia genealogía, y fue la que se tomó, en la genealogía del Señor Jesucristo. Ruth 4:21 al 22, Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Entonces, si Jacob murió sin descendencia, le pasaría lo mismo como le pasó a Malón. La conclusión más lógica, Jacob engendró a José y fue adoptado por Elí, y casándose con su madre. Por eso, Mateo cuando se pone a investigar, la genealogía empieza por Abraham, ya que esperaban la promesa de su descendencia, y esta fue la razón de dejar escrito, Jacob engendró a José, siendo Jacob su padre biológico.
La palabra que se encuentra en griego, de engendrar, es genao, que significa de nacimiento. Tengo una misma historia con mi propia familia donde un familiar se casa con su hoy esposa y ésta tenía un hijo, y él lo adoptó, como su hijo y así está hoy registrado. Y la mayoría según cree que él es su padre biológico. Recuerda. Retén lo bueno, desecha lo malo. Fin de parte 3. En la parte anterior analizamos la teoría de que Jacob murió sin descendencia y que Elí era su pariente más cercano. En este video analizaremos otra teoría respecto a la genealogía, así que comencemos con esta parte 4. En esta teoría se dice que Jacob es padre de José y Elí es padre de María. También esta teoría está equivocada porque Lucas dejó escrito: José es hijo de Elí, y no María hija de Elí. ¿Por qué las personas se complican con esto? Podemos pensar que el Espíritu Santo se equivocó al dejarlo escrito, así como está escrito. En la misma genealogía encontramos a Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, y en otro caso María Magdalena, siendo mujeres que sus vidas no eran un ejemplo. A 4 las tomó para anunciar su venida en la genealogía, y, a otra, su venida en la resurrección, permitió dejarlas plasmadas en su venida. ¿Y a María no? ¿Acaso María no era una mujer ejemplar y digna, para que su nombre fuera plasmado en esta genealogía? Así también debemos de tomar en cuenta que Lucas era un gentil, y no tenía las mismas creencias de los judíos, siendo que ellos no tenían en cuenta el testimonio de una mujer. Era fácil para Lucas poner a María en la genealogía, porque él estaba haciendo una investigación para una persona no judía, Teófilo. No tendría por qué dudar, si era claro, que estaba consciente de su investigación por parte del Espíritu Santo. Ahora bien, Dios nos dejó escrito que el Señor sería rey y sacerdote para siempre, y esto se cumple con las genealogías tal como están. José descendencia de David, rey, y María descendencia de Aarón, sacerdote. Mateo 1:20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Lucas 1:27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. En este pasaje algunos mesiánicos dicen que se refiere a María, y esto no es así, debido a la regla de los signos que hay, se está refiriendo al sujeto que está nombrado, que en este caso es José. Lucas 2:4, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. El Espíritu Santo inspiró para que investigara con diligencia y en orden. Y por su gracia nos dejó la descendencia de María, siendo Elizabeth su pariente. Lucas 1:36, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Lucas 1:5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Zacarías y Elizabeth eran levitas, de la clase de Abías. Primera de Crónicas 24:6, y el escriba Semaías hijo de Natanael, de los levitas. Primera de Crónicas 24:10, la 7ª Acos, la 8ª Abías. Incluimos como texto histórico el Evangelio de Santiago hermano de Jesús, libro apócrifo, en el cual dice que los padres de María eran Joaquín y Ana. Y algunas películas se hicieron con estos nombres. Ahora bien, porque en los primeros siglos como Julio Africano, Simón Adriano, Arístides, Eusebio de Cesarea, Agustín de Hipona, Gregorio Naciano,
Leyeron lo que está escrito y nunca pensaron otra forma de lo que estaban leyendo y todos hablaron de una adopción. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no se adoraba a María, como acontece en este tiempo. Desde el siglo V en adelante se empezó a adorar y rendirle culto a María y la mayoría de los evangélicos fueron católicos y claro todos adoramos a María, y este amor se quedó en miles de personas aún protestantes. Y en dejarnos los parientes de María, por medio de Elizabeth y Zacarías, es claro que quería dejar las cosas en orden, oh excelentísimos hermanos, en dejarlo así, nos estaría mostrando que su descendencia es sacerdotal. Así también sabemos que la tribu sacerdotal, Leví, era irremovible, fue impuesta por el mismo Dios, nadie podía ser sacerdote de otra tribu, Dios buscaba pureza, santidad, humildad y eso vio en María, y en el caso del rey, no era así, vemos que el rey Saúl era de la tribu de Benjamín. Primera de Samuel 9:1 al 2. José descendencia del rey. María descendencia sacerdotal. Y se cumple que Jesucristo es, rey y sacerdote para siempre. Recuerda. Retén lo bueno, desecha lo malo. Fin de parte 4. En la parte anterior analizamos la teoría que dice que la genealogía de Mateo es de José y la genealogía de Lucas es la de María. En este video analizaremos otra teoría, así que comencemos con esta parte 5. Esta teoría mesiánica es muy nueva o reciente, diciendo que, según el texto original en hebreo de Mateo, donde dice esposo de María, debería de decir padre de María. Y que hay error en las generaciones, comentando que en vez de estar 14 solo están 13, pero veamos estos textos en sus contextos. Mateo 1:16, y Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Donde dice esposo de María, debería de decir padre de María. Y para evitarse problemas, sobre el esposo de María, comentan que también se llamaba José, asunto arreglado, pero con esta teoría, ya no serían 14, sino 15 generaciones. Primero veamos los escritos que se conoce del escrito de Mateo. Hebreo Shem Tov. Año 1380 al 1385. Dutillet Mateo. Año 1553 al 1555. Mateo Muster. Año 1530 al 1537. Mateo del Rabino Esquiel. Español año 1750. Estas son algunas de las traducciones de Mateo 1:16 en español. Nadie lo escribe como lo comentan, y si alguien está comentando, es claro que son anticristianos, que se creen judíos siendo gentiles. Leer Apocalipsis 2:9, 3:9, donde comenta, sobre estas sinagogas que se creen judíos y no lo son. Regresando a las generaciones, veamos que ya no son 14, sino que pasan a ser 15 generaciones. Mateo 1:11, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, en el tiempo de la deportación a Babilonia. Inicia con Jeconías. Mateo 1:17, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Pero si dejamos a José como el padre de María, ya serían 15 generaciones, el texto es claro, 14 hasta Cristo. También vemos que Mateo trae una secuencia en su explicación y está poniendo la palabra engendrar. ¿Por qué en el caso de José a María no lo pone? Por simple lógica, debería de ponerla, porque era la generación más importante para dejarla señalada. Y entonces debería decir, José engendró a María. ¿O no? Veamos el orden como está en la Biblia y cómo describe las generaciones. Mateo 1:17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14.
y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Mateo 1:17, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces, el Espíritu Santo no se equivocó en inspirar a Mateo, y la razón de repetir el nombre de David para 2 generaciones, es porque después inspiraría a Lucas para dejarnos la otra genealogía donde de David se dividiría en 2. Salomón y Natán. Recuerda. Retén lo bueno, desecha lo malo. Fin de parte 5.